En el funeral de mis padres, mi hermana me llevó aparte y dijo, la herencia me corresponde, tú no hiciste nada por ellos. No dije nada, pero cuando el abogado leyó el testamento, una cláusula cambió todo. Estaba parada en el cementerio, mirando los ataúdes de mis padres. Habían muerto en un accidente de auto una semana antes. Un camión se pasó un semáforo, y en un segundo, mi vida cambió para siempre. Tenía 32 años, pero ese día me sentía como si el mundo se me hubiera venido encima. El aire estaba pesado, y aunque no llovía, el cielo gris parecía a punto de romperse. Había gente alrededor, tíos, primos, amigos de mis padres. Todos murmuraban palabras de consuelo, pero yo apenas los oía. Mi hermana, Isabela, estaba a unos metros con su esposo, Javier. No me miró ni una vez. Nunca lo hacía. Nuestra relación siempre fue un desastre. Ella es mayor que yo por 4 años, y desde que éramos pequeñas, fue la favorita. Sacaba las mejores notas, ganaba concursos, y mis padres siempre parecían hablar de ella con un brillo especial. Yo era la que se quedaba en un rincón, ayudando en casa, sin hacer ruido. No es que no me quisieran, pero Isabela siempre fue la estrella. Con el tiempo, las cosas se pusieron peor. Isabela se volvió fría, siempre lista para burlarse de mí o hacerme sentir menos. Si lograba algo, lo ignoraba. Si me equivocaba, lo usaba para humillarme. Cuando me mudé para estudiar, dejamos de hablar casi por completo. Ella se casó con Javier, un tipo con dinero, y vivió una vida llena de lujos. Yo conseguí un trabajo de contadora, nada espectacular, pero me iba bien. Siempre volvía a casa los fines de semana para estar con mis padres. Los llevaba al médico, hacía las compras, escuchaba sus historias. Isabela, en cambio, solo aparecía en Navidad o cumpleaños, y siempre se iba rápido con alguna excusa. Ese día, en el funeral, su presencia me pesaba. No habíamos hablado desde el accidente, solo un par de mensajes secos sobre los arreglos. La vi de reojo mientras el sacerdote hablaba. Estaba vestida de negro, con un sombrero que parecía sacado de una película. No parecía triste, no de verdad. Yo, en cambio, apenas podía mantenerme en pie. Tenía las manos temblando y un nudo en la garganta. Cuando el servicio terminó, la gente empezó a irse. Algunos se acercaron a darme el pésame, pero sus palabras me entraban por un oído y salían por el otro. Estaba a punto de irme cuando Isabela me agarró del brazo. Necesito hablar contigo, dijo, con voz baja pero cortante. Asentí, aunque sabía que no iba a ser bueno. La seguí hasta un árbol lejos de los demás. Javier se quedó atrás, hablando con alguien. Estábamos solas. ¿Qué quieres?, pregunté, cruzando los brazos. No tenía energía para pelear, pero con Isabela, todo podía terminar mal. Me miro como si yo fuera un estorbo, luego suelto un suspiro. La herencia es mía, dijo, directo. Tú no hiciste nada por ellos. Todo me corresponde. Sus palabras me dejaron sin aire. Por un segundo, no pude hablar. La miré, esperando que se retractara, pero su cara era puro hielo. ¿De qué hablas?, dije, con la voz temblando. Isabela, yo era la que estaba aquí, la que los cuidaba. Tú ni venías, no me vengas con eso, me corto, levantando una mano. Mamá y papá siempre hablaron de mí, de lo que logré. Tú solo estabas ahí, ocupando espacio. La casa, el dinero, todo es mío. Así de simple. Quise gritarle, decirle que yo era la que estaba cuando mamá se enfermó, la que llevaba a papá al taller. Pero no pude. La rabia y el dolor me paralizaron. Isabela se acercó un poco, bajando la voz. No hagas esto difícil, Ana. Renuncia a lo que te den y déjame manejar todo. Es lo mejor. No dije nada. Solo la miré, sintiendo como algo en mí se rompía. Luego me di la vuelta y me fui. No podía enfrentarla, no en ese momento, no con mis padres recién enterrados. Los días siguientes fueron duros. Me quedé en la casa de mis padres, ordenando sus cosas, contestando mensajes de condolencias. Isabela no volvió a contactarme, pero sus palabras se repetían en mi cabeza. No quería pelear por dinero, no quería que el recuerdo de mis padres se convirtiera en una guerra, pero tampoco iba a dejar que Isabela me pisoteara otra vez. Una semana después, me llamó el abogado de mis padres, el señor Márquez. Dijo que tenía que vernos a Isabela y a mí para leer el testamento. La cita era en su oficina, en el centro. Colgué con el estómago revuelto. No sabía qué iba a pasar. El día de la cita, llegué temprano. Me senté en una silla, mirando por la ventana. Isabela llegó tarde, como siempre, con Javier a su lado. No me saludó, solo se sentó al otro lado de la mesa. Márquez entró con una carpeta. Era un hombre mayor, con gafas gruesas y voz calmada. Nos saludó y se sentó. Gracias por venir, dijo, abriendo la carpeta. Hoy vamos a leer el testamento de sus padres. Todo está legal y en orden. Isabela se inclinó hacia adelante, como si quisiera leer los papeles antes que nadie. No sabía qué esperar, pero el tono de Márquez me ponía nerviosa. Empezó a leer. Hablaba de cosas pequeñas al principio,
unos recuerdos que mamá quería dejar a familiares, una donación que papá quería hacer. Luego llegó a lo importante, la casa, los ahorros, todo lo que dejaron. Pero antes de seguir, Márquez levantó la vista. Hay una cláusula especial, dijo, sus padres dejaron una carta. Quiero que escuchen con atención. Isabela frunció el ceño, y yo sentí mi corazón acelerarse. Márquez sacó una hoja escrita a mano. Empezó a leer, a nuestras hijas, Isabela y Ana, dijo. Hay algo que nunca les contamos. Ana, tú no eres nuestra hija biológica. Hace muchos años, tu madre tuvo una relación con otro hombre. Tú fuiste el resultado. Pero desde que llegaste, te amamos como si fueras nuestra. Nunca hubo diferencia para nosotros, el silencio fue como un golpe. No podía respirar. Miré a Isabela, y vi una sonrisa en su cara. Estaba feliz, como si por fin tuviera una razón para odiarme más. Pero Márquez no había terminado. Sin embargo, continuó, hemos decidido dejar todo a Ana. Ella estuvo ahí para nosotros, siempre. Isabela, tú tomaste tu camino, y lo respetamos. Pero Ana fue quien nos cuidó, quien nos dio su tiempo y amor. Le dejamos todo, y confiamos en que tomara las decisiones correctas. La sonrisa de Isabela desapareció. Su cara se puso roja y apretó los puños. Esto es ridículo. Gritó, casi saltando de la silla. Soy su hija de sangre. Esto no es justo. Márquez la miró con calma. El testamento es claro y está legalizado, dijo. Sus padres fueron muy específicos. Todo está en orden. Isabela se puso de pie, temblando de rabia. Esto no se queda así, dijo, mirándome con odio. Voy a pelear esto, Ana. No te vas a quedar con nada. Salió de la oficina como una tormenta, con Javier detrás. Yo me quedé allí, en shock, con la cabeza dando vueltas. No era su hija. Pero me dejaron todo. Y ahora, Isabela iba a hacerme la vida imposible. El señor Márquez me miró con una mezcla de calma y preocupación. Cerró la carpeta y se quitó las gafas. Ana, sé que esto es mucho, dijo, con voz suave. Si necesitas hablar o tienes preguntas, aquí estoy. No supe qué responder. Mi mente era un caos, la confesión de mis padres, la furia de Isabela, el peso de la herencia. Murmuré un gracias y salí. El aire fresco de la calle me golpeó, pero no aclaró nada. Me subí al auto y me quedé mirando el volante, como si pudiera darme alguna pista. No era su hija. Siempre sentí que era diferente a Isabela, pero nunca imaginé algo así. Pensé en mamá, en sus abrazos, en papá contándome historias de su juventud. Nunca sentí que no fuera suya. Pero saber que mamá tuvo una aventura, que yo era el resultado, me rompía. Y luego estaba el testamento. Me dejaron todo, la casa, los ahorros, hasta el viejo auto de papá. No por sangre, sino porque estuve ahí. Eso era lo que volvía loca a Isabela. Ella siempre quiso ser la única, la mejor. Y ahora, yo tenía lo que ella creía que era suyo. Esa noche, en la casa de mis padres, todo estaba silencioso. Me senté en el sofá, mirando las fotos en la pared, mamá y papá en un viaje, Isabela y yo de niñas, fingiendo que nos llevábamos bien. Mi celular vibró con un mensaje de mi amiga Laura. ¿Estás bien? Sé que hoy fue la lectura. Llámame si quieres hablar. Quise escribirle, pero no tenía fuerzas. Me quedé mirando el techo, pensando en qué hacer. Sabía que Isabela no iba a parar. Su amenaza no era un arranque, tenía dinero, contactos y un ego que no aceptaba perder. Pero yo no podía ceder. No era solo por la herencia. Era por mis padres, por lo que ellos querían. Los días siguientes fueron un torbellino. Tuve que firmar papeles, reunirme con Márquez y lidiar con la sensación de que Isabela estaba tramando algo. No me contactó, pero un primo me contó que estaba hablando con abogados, diciendo que el testamento era una farsa. Cada vez que escuchaba su nombre, sentía una mezcla de miedo y rabia. Pero también había algo nuevo, ganas de enfrentarla. Una mañana, mientras revisaba documentos en la cocina, sonó el timbre. Era un repartidor con una carta certificada. La abrí y vi el membrete de un bufete caro. Isabela estaba impugnando el testamento.
Decía que, como hija biológica, la herencia le correspondía, y que mis padres no estaban en sus cabales cuando lo escribieron. También insinuaba que yo los había manipulado. Eso me dio furia. ¿Manipularlos? Yo, que di todo por ellos, mientras ella solo aparecía cuando le convenía, llamé a Márquez de inmediato. Me explicó que Isabela podía pelear, pero que el testamento era sólido. Mis padres lo habían hecho con un notario y testigos, y no había pruebas de que estuvieran mal. Va a ser una pelea dura, Ana, dijo. Pero tenemos la ventaja. Solo prepárate, porque Isabela no va a jugar limpio. Esa noche, hablé con Laura por teléfono. Le conté todo, y sentí que me quitaba un peso. No dejes que te aplaste, dijo Laura. Tus padres te dejaron todo por una razón. Pelea por ellos, tenía razón. Esto era por mamá y papá, por no dejar que Isabela ensuciara lo que ellos querían. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier, el esposo de Isabela. Sonaba tenso, como si no quisiera que lo descubrieran. Ana, tenemos que vernos, dijo. Es sobre Isabela. No puedo hablar por teléfono. Dudé. Javier nunca me había tratado mal, pero era leal a Isabela. Aún así, algo en su voz me hizo aceptar. Quedamos en un café pequeño al día siguiente. Llegué temprano, y Javier ya estaba ahí, en una mesa al fondo. Se veía agotado, con ojeras y el pelo desordenado. Me senté, lista para cualquier cosa. No tengo mucho tiempo, dijo, mirando alrededor. Isabela está obsesionada. No es solo la herencia, Ana. Quiere hundirte. Tragué saliva. No me sorprendía, pero escucharlo así era diferente. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. Tú estás con ella. Javier suspiró y se pasó una mano por la cara. Porque estoy harto, dijo. Isabela siempre ha sido intensa, pero esto es demasiado. Está hablando de contratar investigadores, de buscar cualquier cosa para mancharte. No quiero ser parte de eso. Me quedé en silencio, procesando. Javier me dio un papel con el nombre de un abogado que Isabela había contratado, uno conocido por ser implacable. Solo ten cuidado, dijo, levantándose. Y no confíes en nadie. Salí del café temblando. No era solo Isabela, era todo lo que podía comprar con su dinero. Pero esa charla me dio claridad. Si ella iba a jugar sucio, yo tenía que ser más lista. Fui directo a la oficina de Márquez y le conté lo de Javier. No se sorprendió. Esto es lo que haremos, dijo. Vamos a armar una defensa sólida. Necesito que me cuentes todo sobre tu relación con tus padres. Cada detalle cuenta. Pasé horas con él, hablando de cómo cuidé a mamá cuando se enfermó, de las tardes arreglando el auto con papá. También le conté de Isabela, de cómo siempre estuvo ausente. Márquez tomó notas y dijo que teníamos un caso fuerte, pero entonces, Isabela decidió aparecer en persona. Fue un sábado por la mañana. Estaba en la casa de mis padres, ordenando papeles, cuando el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba ella, sola, con los brazos cruzados y una mirada que podía cortar vidrio. Tenemos que hablar, dijo, entrando sin esperar que la invitara. Cerré la puerta, con el corazón acelerado. No quería esto, pero no iba a echarme para atrás. ¿Qué quieres, Isabela? Pregunté, tratando de sonar firme. Se dio la vuelta y me señaló con un dedo. Quiero que dejes de hacerte la víctima, dijo. Esto no es justo, Ana. Soy su hija de verdad, y tú no eres nadie. Renuncia a la herencia ahora, o te juro que te voy a destruir. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron rabia. Por primera vez, no me quedé callada. ¿Destruirme? Dije, dando un paso hacia ella. Yo fui la que estuvo aquí, Isabela. La que cuidó a mamá, la que escuchó a papá. ¿Dónde estabas tú? ¿En tus fiestas, con tu vida perfecta? No tienes derecho a nada. Su cara se puso roja, y por un segundo pensé que iba a gritar. Pero en vez de eso, se rió, una risa fría que me dio escalofríos. ¿Crees que porque jugaste a la hija perfecta vas a ganar? Dijo. Tengo abogados, Ana. Tengo recursos. Y cuando termine contigo, no vas a tener ni un centavo. Haz lo que quieras, respondí, sorprendida por mi propia calma. Pero no voy a ceder.
Mamá y papá querían que yo tuviera esto, y voy a pelear por ellos. Isabela me miró como si quisiera arrancarme la cabeza. Luego se dio la vuelta y salió, dando un portazo. Me quedé temblando, pero también sentí algo nuevo, fuerza. Por primera vez, le había plantado cara. Después de eso, las cosas se pusieron más intensas. Isabela presentó una demanda formal, y Márquez me advirtió que estaba jugando todas sus cartas. Una mañana, me llamó para una reunión urgente. Cuando llegué, tenía una expresión seria. Isabela dice que tiene cartas de tu madre, dijo. Supuestamente prueban que la manipulaste para cambiar el testamento. Mi estómago se hundió. ¿Cartas? Márquez me mostró copias. Eran hojas que parecían escritas por mamá, diciendo que yo la presionaba para darme todo. La letra era parecida, pero las palabras no sonaban como ella. Esto es falso, dije, con la voz temblando. Mamá nunca escribiría así. Creo que tienes razón, dijo Márquez. Vamos a pedir un análisis de la escritura, pero llevará tiempo. Salí de la oficina sintiendo que el suelo se movía. Isabela estaba dispuesta a falsificar pruebas. Pero en medio del miedo, sentí una chispa de furia. No iba a dejar que ganara. Esa noche, decidí buscar algo en la casa de mis padres. Revisé cajones, cajas, cualquier cosa que pudiera servirme. En el cuarto de mamá, encontré una caja vieja debajo de la cama. Dentro había un cuaderno, un diario que nunca había visto. Lo abrí con cuidado, sintiendo que estaba entrando en algo privado. Las páginas estaban llenas de sus pensamientos, sus días, sus miedos. Y entonces, encontré una entrada que lo cambió todo. Era de hace 3 años. Mamá escribió sobre mí, sobre cómo agradecía que siempre estuviera ahí. Mencionó a Isabela, diciendo que la quería, pero que le dolía su distancia. Y al final, escribió, hablamos con el abogado. Queremos que Ana tenga todo. Es nuestra hija, aunque no sea de sangre. Confiamos en ella. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No solo era una prueba, era una confirmación de su amor. Llamé a Márquez y le conté del diario. Me dijo que lo llevara de inmediato. Con el diario en mis manos, sentí que tenía una oportunidad. Pero también sabía que Isabela no iba a rendirse. La pelea estaba lejos de terminar, y ella iba a venir con todo. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tensión. Márquez envió el diario a un experto en escritura para autenticarlo, y mientras esperábamos los resultados, Isabela intensificó su ataque. Sus abogados inundaban la oficina de Márquez con cartas, cuestionando cada detalle del testamento, exigiendo reuniones y presentando nuevos argumentos. Era como si quisieran agotarme, hacerme renunciar por puro cansancio. Pero cada vez que abría el diario y leía las palabras de mamá, encontraba fuerzas para seguir. Esto no era solo por la herencia, era por mis padres, por lo que ellos querían para mí. Una mañana, mientras revisaba unos papeles en la casa, recibí una llamada de Márquez. Su voz tenía un toque de entusiasmo que no había escuchado antes. Ana, tenemos los resultados, dijo. El diario es auténtico, y las cartas que presentó Isabela son falsas. El experto encontró diferencias claras en la escritura. Esto es un golpe fuerte para su caso. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. El diario no solo confirmaba lo que mamá quería, sino que dejaba a Isabela sin una de sus armas principales. Márquez me pidió que fuera a su oficina para planear el próximo paso. Mientras manejaba, no podía evitar imaginar la cara de Isabela cuando se enterara. Por primera vez, sentí que estaba un paso adelante. En la oficina, Márquez tenía una pila de documentos listos. Me explicó que el diario y el informe del experto nos daban una ventaja sólida. Las cartas falsas eran prueba de que Isabela estaba actuando de mala fe, lo que podía debilitar toda su demanda. Pero me advirtió que no sería fácil. Isabela tiene recursos, dijo. Probablemente intentará alargar esto, buscar otra forma de atacarte. Necesitamos estar listos para todo, asentí, decidida, no voy a ceder. Quiero que esto termine, por mamá y papá. Márquez sonrió, como si mi determinación lo convenciera. Entonces vamos a presionar. Presentaremos el diario en la próxima audiencia y pediremos que descarten las cartas de Isabela.
Pero prepárate, porque va a ser una batalla. La audiencia estaba programada para una semana después. Pasé esos días revisando cada rincón de la casa de mis padres, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Encontré cartas viejas, fotos, incluso una nota que papá me escribió cuando me gradué, diciendo cuánto me quería. Cada hallazgo era un recordatorio de por qué valía la pena pelear. También hablé con Laura, mi amiga de siempre, que me mantenía anclada. Vas a salir de esta, Ana, me dijo una noche por teléfono. No solo porque tienes el diario, sino porque eres mejor que ella. Siempre lo fuiste. Sus palabras me dieron un empujón, pero los nervios no desaparecían. Isabela era como una sombra, siempre ahí, lista para golpear. La noche antes de la audiencia, apenas dormí. Me quedé despierta, leyendo el diario, aferrándome a las palabras de mamá. El día de la audiencia, el juzgado estaba abarrotado. Isabela llegó con Javier y un equipo de abogados que parecían sacados de una serie de televisión. Ella estaba impecable, con un traje caro y una expresión de seguridad que me puso los nervios de punta. Yo iba con Márquez, el diario y una calma que no sabía de dónde venía. Nos sentamos frente al juez, un hombre mayor con mirada seria. El abogado de Isabela habló primero. Repitió los mismos argumentos, que ella era la hija biológica, que el testamento no era válido, que yo había manipulado a mis padres. Cuando sacó las cartas falsas, sentí una chispa de rabia. Pero Márquez estaba preparado. Se levantó y presentó el diario, explicando que había sido autenticado por un experto. Luego mostró el informe que desmentía las cartas de Isabela, señalando que eran una fabricación. El juez escuchó con atención, revisando los documentos. Cuando Márquez terminó, el abogado de Isabela intentó contraatacar, diciendo que el diario no probaba nada, que podía ser una trampa mía. Pero el juez lo interrumpió. Las pruebas presentadas por la señorita Ana son claras, dijo, con voz firme. Las cartas presentadas por la señorita Isabela han sido desmentidas. Si no tienen algo más sólido, no veo razones para cuestionar el testamento. Isabela se puso pálida. Sus abogados murmuraron entre ellos, pero no tenían nada nuevo. El juez pidió un receso para revisar todo, y salimos al pasillo. Isabela me miró desde el otro lado, con ojos que echaban chispas. Por un momento, pensé que vendría a gritarme, pero Javier la tomó del brazo y la llevó a un rincón. Durante el receso, Márquez me dio un apretón en el hombro. Lo estamos haciendo bien, Ana. Quédate fuerte. Cuando volvimos, el juez dio su decisión. El testamento era válido. La herencia, la casa, los ahorros, todo, era mía, como mis padres querían. Pero luego, añadió algo inesperado, dado que la señorita Isabela es hija biológica, dijo, y para evitar futuros conflictos, ordeno que reciba una parte pequeña de los ahorros, equivalente al 10% del total. Miré a Márquez, sorprendida. Me explicó en voz baja que era una práctica común, una forma de cerrar el caso sin dejar cabos sueltos. Isabela no parecía contenta, pero tampoco protestó. Supuse que, aunque no era lo que quería, algo era mejor que nada. Cuando salimos del juzgado, sentí un alivio inmenso, pero también un peso extraño. Había ganado, pero a un costo. La relación con Isabela, si es que alguna vez existió, estaba rota para siempre. En el estacionamiento, me acerqué a ella, sin saber bien por qué. Tal vez quería ponerle un punto final. Isabela, dije, con voz tranquila. No quería que terminara así. Ella se dio la vuelta, con una sonrisa fría. No te hagas la santa, dijo. Ganaste, enhorabuena. Pero no creas que esto me va a detener. Nunca serás parte de esta familia. Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Asentí y me alejé. No había nada más que decir. Javier me miró un segundo, como si quisiera decir algo, pero se quedó callado y siguió a Isabela. Los meses siguientes fueron una reconstrucción. Me mudé a la casa de mis padres y la hice mía, aunque dejé las fotos y los recuerdos intactos. Usé una parte del dinero para donar a una organización que papá apoyaba, y guardé el resto para el futuro. También empecé a escribir un diario, como mamá, para ordenar mis pensamientos y no olvidar lo que aprendí. Isabela no volvió a contactarme.
Supe por un primo que se había ido a otra ciudad con Javier, enfocada en sus negocios. No sé si algún día cambiará, pero ya no me preocupa. Ella tiene su camino, y yo el mío. Una tarde, mientras ordenaba el ático, encontré una caja pequeña que no había visto antes. Dentro había una carta de mamá, escrita poco antes del accidente. Decía: Ana, siempre fuiste nuestro orgullo. No importa de dónde viniste, eres nuestra hija. Vive feliz, como nosotros queríamos. Lloré, pero no de tristeza. Era un último regalo, una prueba más de su amor. Guardé la carta en mi diario y seguí adelante, sabiendo que, aunque no era su hija de sangre, llevaba su corazón conmigo. La pelea con Isabela me había hecho más fuerte, y por primera vez, sentía que podía enfrentar cualquier cosa.